Bueno, y el tema ya no más de Yandel y Sebastián Yatra nos permite iniciar esta edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, empezamos muy bien. Tenemos en línea telefónica, en línea de contacto, a el comisario Iván Simonovics. El comisario Iván Simonovics, investigador criminal, expreso político venezolano y también excomisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela. Bienvenido, comisario. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Buen provecho a los que están a punto de almorzar. Bien, comisario, el hecho de ayer fue muy significativo. La violencia desatada por grupos delincuenciales en la autopista regional del centro ha dejado atónito a más de uno, a pesar de que ya pues, se conocen las características de estos grupos. Sin embargo, ¿cuál es su visión sobre este tema y sobre todo, en manos de quién estamos los venezolanos frente a este esquema de acción? Eh, Desde el año 2019 nosotros hemos contabilizado la existencia de por lo menos 13 megabandas en Venezuela. 13 megabandas, estoy hablando de estructuras que oscilan entre 200 y 600 personas. Algunas de ellas han inclusive han migrado fuera de Venezuela, como es el caso del Tren de Aragua, que se ha posicionado en Ecuador, en Perú, inclusive en Colombia. O sea, tienen diferentes operaciones en diferentes partes del mundo. Eh, Esto no es más que la consecuencia de las políticas que el régimen ha implementado en los últimos 20 años. Ya hace unos 8 años atrás, 10 años atrás, se arrancó con un proyecto, un plan de darle poder a los pequeños grupos estructurados de narcotráfico que existían en las barriadas de las principales ciudades del país. La idea con esto era que tener a estos grupos criminales de su lado y eventualmente poder ejercer control sobre los ciudadanos en las diferentes barriadas. Solo que, bueno, ellos los proveyeron de armas de fuego, le dieron dinero, y estas estructuras hoy por hoy se han convertido en estas megabandas que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Eh, es difícil que hoy por hoy puedan controlarse esas estructuras criminales si no hay un cambio de régimen. O sea, si no hay un cambio de gobierno, o sea, del régimen pasamos a la democracia. Toda vez, ¿verdad?, que el régimen en sí es una estructura criminal. Podríamos más bien estar hablando de que estos más bien son situaciones eh, de arreglo de cuentas entre criminales. Máxime, pues cuando tienes que el que ocupa o quien representa el liderazgo del país tiene un requerimiento por narcotráfico y por lavado de dinero, por terroristas, etcétera, etcétera, y todo el tren importante del régimen están bajo las mismas condiciones. Bueno, es fácil entender y explicarse cómo es que las estructuras criminales se viven en Venezuela. Esto es un tema, de verdad, o sea, como tenemos la guerrilla que se ha apoderado de toda esa frontera porosa que existe entre el hermano país de Colombia y Venezuela. Tenemos a los grupos terroristas que operan en el sur de Venezuela. En sí, de verdad, Venezuela ha sido entregada a diferentes organizaciones criminales. Todo esto con la intención, pues, de poder tener movilización o flujo de caja
de dinero a través de narcotráfico, de la minería, etcétera, etcétera. Comisario, y la tesis esta que habla de una intención de los grupos de la delincuencia organizada internacional de desmembrar prácticamente al país, sectorizándolo, entregándolo por porciones, ¿esto es efectivo? ¿Esto se está realmente consolidando en Venezuela? Disculpa, no entendí la pregunta. Comisario, Venezuela, hay una tesis que habla de un desmembramiento general del país organizado por cerebros criminales de carácter internacional. Eso es lo que estamos viendo en este momento con esa repartición de cuotas o de sectores o de territorios en el país. Sí, en Venezuela se han convertido, las operaciones criminales son franquicias que se le dan dependiendo pues de la experticia de la estructura criminal, se le da a la guerrilla, al terrorismo, a estas mismas bandas organizadas. Eh, por ejemplo, se ha hecho una alaraca en los últimos días sobre una supuesta mano de hierro ejercida desde Miraflores para acabar con el tema de la venta ilegal de combustible. Eh, Hay todo el mundo está involucrado en eso, es decir, desde gobernadores, alcaldes, policías, jueces, fiscales, ciudadanos comunes, todo el mundo está involucrado en eso. ¿Por qué? Bueno, porque el país se ha convertido en eso, en una operación ilícita para todo, para todo. Entonces, por ejemplo, en las zonas llaneras, en el caso del estado Apure, en Marinas inclusive, todos estos estados que están al al este del país, al oeste del país, perdón, una gran parte de la operación del combustible la maneja la guerrilla. Y es así como se les permite a ellos tener, digamos, acceso a divisa extranjera bueno, tener un flujo de caja que les permita mantenerse. Y ciertamente, pues es decir, hoy en día podemos hablar que sí, que dependiendo de la experticia de la estructura criminal, se le da una operación ilícita para que éste pueda mantenerse y darle parte de ese dinero pues al régimen que lo necesita también, toda vez que las sanciones han impedido pues que tenga acceso a la caja de PDVSA o a las operaciones que tenían antes a través de la industria petrolera o cualquier otra de las industrias del Estado. Comisario, hay una situación, ya usted la ha mencionado varias veces, lo que está ocurriendo en la frontera entre Arauca y el estado Apure en Venezuela. Ahí hay como una coalición entre el Estado venezolano representado por este régimen de facto, las Fuerzas Armadas y el grupo ELN en contra de de un cuarto elemento que es las disidencias de la FARC. ¿Por qué este grupo de la FARC se muestra tan fuerte al punto de que esa coalición no ha sido tan efectiva según los últimos resultados? Mira, el régimen venezolano en su proceso de supervivencia hace alianzas con diferentes estructuras internacionales, en este caso la guerrilla, desde años, desde que Hugo Chávez llegó al poder. O sea, esto no es nada nuevo ni secreto. Ya en diferentes operaciones hechas por el ejército colombiano se han identificado equipos de informática pues, con información de personas del régimen. El famoso caso del general del Carvajal, quién era el link que en un momento había entre la guerrilla y Miraflores, ¿no? Entonces, todas esas relaciones se han ido fortaleciendo y han ido creciendo. Llegó Maduro al poder y eso no cambió. Entonces, hoy en día lo que existe son alianzas y en función de esas alianzas ellos trabajan y operan. En principio, el 10º Frente de la FARC fue el que, digamos, el 10º Frente de la FARC fue el que no se acogió al proceso de pacificación que se hizo en Colombia y de una vez se convirtieron en la disidencia de la FARC.
Pero ahí dentro de esa disidencia hay varios grupos, hay uno dirigido por Iván Márquez y otros importantes líderes guerrilleros. Lo cierto es que está, hasta donde entiendo y sé, un punto donde Iván Márquez quiso hacerse pues, del control de toda esta disidencia. De ahí surge lo que se llamó como la nueva Marquetalia, etcétera, etcétera. Y esto no fue aceptado porque, bueno, ahora no son una estructura FARC como se conocía anteriormente, sino que sencillamente pues ellos son estructuras criminales que hacen dibujo libre cada quien en el lugar donde esté. En función de esto, pues Iván Márquez se ha apoyado en el Estado venezolano, en la Fuerza Armada venezolana, para arremeter contra la FARC, que en este momento ocupan todo este territorio que tú acabas de mencionar, sin ningún éxito, porque eso es lo que trajo como consecuencia el asesinato de un importante grupo de oficiales de la Fuerza Armada, y que aparte de eso todavía no han podido tener el control de esta zona, de todo lo que es el Apure y esta región. Pero eso, insisto, pues todo esto obedece a la política que el régimen desde hace años ha implementado, y su forma de darle cobijo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio venezolano, protección. Algunos de ellos se desplazan a lo largo y ancho del territorio venezolano como ministro. El caso, por ejemplo, de Santrich. Yo en el año 2019 hice pública una fotografía donde él hacía vida en una parroquia en Caracas en el 23 de enero, protegido por el régimen. Y así sucesivamente, pues varios de los importantes líderes de la guerrilla se sabe que andan en Venezuela y que están en Venezuela. Iván, en medio de toda esta situación que se viene presentando en Venezuela y de esta crisis que ha realizado esta ola migratoria, de la cual llevamos 4 niños, lo que llevamos de este recorrido de año, 4 niños fallecidos por culpa de este régimen, el gobierno sale a decir hoy que Venezuela se ha arreglado. ¿Cómo califica usted esta frase? Bueno, de verdad que habría que profundizar un poco en qué significa arreglado para ellos, ¿no? Porque Venezuela ciertamente hoy por hoy se ha convertido en una economía de 3 millones de personas. Es decir, hay entre 2 o 3 millones de seres humanos que a través del manejo ilegal de las divisas americanas, el dólar, tienen un mejor estatus de vida, ¿no? Bueno, porque hay gente que, por ejemplo, si como hay problemas de electricidad, tiene dinero y puede comprar una planta eléctrica, tener una planta eléctrica en su casa. Si hay problemas de agua, no hicieron unos depósitos de agua y tienen acceso al agua, entonces hacen su propia forma de subsistencia. Hay gente que puede ir a un bodegón y gastarse $1,000 en cosas, en comida exquisita para ellos. Pero la verdad es que no menos de 20 millones de otros venezolanos, el resto de los venezolanos, siguen padeciendo el hambre y la falta de todos los servicios básicos, ¿no? Por eso es que la migración continúa, porque si no fuese así, yo creo que la mitad de los que hoy por hoy, los 2 millones de venezolanos que están en Colombia ya estuviesen regresando a Venezuela. Pero saben que eso no es cierto, que definitivamente en Venezuela existe una situación económica extremadamente grave, difícil, compleja, además de la persecución criminal, además de la situación política, que hay una persecución política evidente sobre cualquier persona que no esté de acuerdo con los designios, con lo que decida el régimen decir o hacer. Entonces, no es más pues que una dictadura feroz la que tenemos en Venezuela, y eso, que las cosas están cambiando o han mejorado. Bueno, además de eso hay otros que han aceptado, pues que definitivamente se han convertido en unas ovejitas y dicen, bueno, sí, vamos a aceptar vivir aquí, convivimos con los criminales y se acabó. Pero eso es lo que pasa, o sea, esta entrevista tú la haces, esa misma pregunta tú se la haces a alguien que esté en los Altos Mirandinos, donde se presentó ayer el enfrentamiento con las fuerzas policiales, o lo haces en alguna parte, en alguna barriada venezolana, y a menos que sea por temor, te va a decir exactamente lo que te estoy diciendo yo.
que no tienen plata como comer, que no tienen medicina, que no hay luz, que no hay electricidad, que no hay agua, que no hay servicios de transporte. Sigue siendo, es un total caos el país. Comisario, ¿cuál es, hablando de otro tema, cuál es la base de las acusaciones que usted ha señalado e informaciones que usted ha dado a las autoridades de los Estados Unidos en relación al caso de Luis Ortega Díaz? No, yo no se lo di a los Estados Unidos, se lo di al gobierno de España, a la embajada en España, en Washington. O sea, yo, haciendo un poco de historia, el caso en el cual se manipuló y a mí se me llevó a un juicio amañado, el caso fue liderizado por Michael Moreno, por Luis Ortega Díaz y Marjorie Calderón Guerrero. Son las tres personas que, digamos, tienen mayor injerencia en eso. Como consecuencia de esto, todavía pues, hay funcionarios de la Policía Metropolitana que están detenidos. Erasmo Bolívar, Luis Molina Cerrada, Héctor Robaín, llevan 18 años presos. Y en el caso específico de Luis Ortega Díaz, bueno, Luis Ortega Díaz durante los primeros 7 años que ejerció su cargo como fiscal en el gobierno de Hugo Chávez, bueno, esa señora, como se lo dice saber al embajador o a los representantes del gobierno de España en Washington, es la autora intelectual de los principales casos, de las situaciones más abyectas de violaciones de los derechos humanos conocidas en la historia jurídica, en la historia judicial de nuestro país. Por otro lado, pues su esposo, el señor Ferrer, Germán Ferrer, es una persona con antecedentes criminales, trabajó operador de la guerrilla, estuvo preso por haber participado en actividades criminales, robos de banco, el secuestro de las hijas de un importante locutor en Venezuela. Es decir, esta pareja, bueno, no sé si llamarlos Bonnie and Clyde, porque bueno, sería como darles un estatus, ¿no? Porque ni siquiera llegan a eso, pero definitivamente es una pareja que ambos han cometido delitos muy graves. El informe que yo presenté, un denso informe donde aparecen no solamente el caso de nosotros, hay 23 casos donde aparecen reflejados políticos, policías, militares, civiles, periodistas, empresarios, banqueros, casos súper conocidos en nuestro país y algunos de ellos tan emblemáticos como el mío, y en la que esta señora Luis Ortega Díaz fue la autora intelectual, porque ella era la fiscal general y la que se encargaba de armar el expediente, obviamente con cosas absolutamente que no eran ciertas, casos absolutamente que eran absurdos, pero bueno, que ellos le sirvieron para poder encarcelar y perseguir a muchos venezolanos. Finalmente, comisario, ¿cuál es su visión sobre el tema de la Corte Penal Internacional? ¿Cómo va avanzando este proceso y el aporte de pruebas que usted mismo ha podido entregar? Una opción que hoy por hoy se ha convertido si no es la más importante, una de las más importantes. Eh, las democracias son repúblicas de jueces, es decir, que si no hay justicia, no hay democracia. Yo soy de la opinión que la Corte Penal lamentablemente no se mueve a la velocidad que nosotros desearíamos que se moviese, o que desearían los millones de seres humanos que han tenido que abandonar el país. Sin embargo, pues considero que esa es la dirección correcta hacia donde debemos ir, porque esto es un caso de justicia, ¿verdad? Y la justicia en algún momento pues tiene que hacer valer su peso y estoy absolutamente seguro pues que en el caso de la Corte Penal Internacional, el gobierno o la dictadura que existe en Venezuela no tendrá forma de cómo justificar las violaciones a los derechos humanos que se han ejercido durante los últimos 22 años. Es por ello que ellos que han tratado inclusive de hacer cosas, sacar a todos los presos políticos y mandarlos a cárceles comunes, andan con este tema de la mano de hierro, poniendo preso a todo el que ha participado en actividades entre comillas ilegales o de tráfico de combustible o del mismo narcotráfico, pero difícilmente hoy por hoy pues, puedan ellos cambiar el camino que han transitado
con la guerrilla, con el terrorismo, con el narcotráfico. Eso es algo que está allí y que ellos no van a poder borrar porque ese camino existe, lo recorrieron y estoy seguro pues que en algún momento quedará mucho mejor demostrado ante la Corte Penal cuál fue el camino que ellos recorrieron para mantenerse en el poder que están. Bueno, muchas gracias, comisario. Hemos hablado con el comisario Iván Simonovic en relación a todos estos temas muy importantes dentro de la agenda de opinión venezolana. Muchas gracias, comisario. Buenas tardes, buen provecho. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con el programa.